Bienvenido, Claudio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, amigo, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Un día lluvioso hoy nos tocó. Un día lluvioso, que es una bendición, sobre todo después de tanta seca, lluvia que aparentemente Claudio nos estaría acompañando, según dice un experto como Leo de Benedictis, hasta el domingo inclusive, en buena parte de la Argentina productiva. La verdad que es Bueno, una excelente noticia. Hablamos de la verdad que sanidad en sí. el tambo. En esta época, ¿Cómo no? a qué hay que someterse para obtener buenos resultados desde el aspecto sanitario, Claudio? ¿Qué encaramos? Primero, concientizar a los productores que lo que significa el gasto oculto, hoy día está de moda ese concepto respecto a no responder al cronograma sanitario preestablecido para cada tambo, para cada categoría y para cada zona. Ujú. El plan sanitario debe adecuarse al rodeo, debe adecuarse al establecimiento, a la región. Y justamente hace un ratito estábamos hablando del clima y esa adaptación genera que todo ese tema de la adaptación al sistema y el plan sanitario adecuado a cada tambo es muy importante. El productor no tiene idea de lo que está gastando muchas veces por no asignar el recurso eficiente en el tambo, bien diagramado, bien diseñado, es una verdadera arquitectura, depende del tipo de enfermedad que estemos trabajando, sea obligatoria la vacunación o no, partiendo de la base que tenemos conceptualmente 4 tipos grandes de enfermedades en los tambos, ¿no? Las enfermedades infectocontagiosas, que es la que conocemos frecuentemente, brucelosis, tuberculosis, lepto, carbúnculo, etcétera. Las enfermedades parasitarias, que afectan básicamente a las categorías jóvenes del tambo, que a veces son categorías bastante olvidadas en cuanto a la sanidad preventiva porque son categorías improductivas y el productor a veces las deja un poco de lado en cuanto a la inversión de vacunaciones, de capacitación del personal, de bienestar animal, de ciertos temas que hacen a la efectividad de producción de esas categorías jóvenes, que sufren básicamente problemas parasitarios de distinto índole, endo o ectoparásitos, y que las enfermedades infectocontagiosas que pueden aparecer son por suerte inmunoprevenibles, o sea, prevenibles a través de una vacunación estratégica, que después vamos a hablar un poquito. En tercer lugar tenemos las enfermedades metabólico-nutricionales, enfermedades como la cetosis, como la hipocalcemia puerperal, la mayoría de ellas producidas por fallas en la prevención o en el manejo alimenticio previo al parto, a la etapa peripartal, o la etapa de transición, que en la vaca lechera es sumamente importante, un poco es la base del resto del ciclo productivo de la vaca lechera. Y en tercer lugar tenemos un tipo de enfermedades que podemos llamarla de alguna manera didáctica, enfermedades del progreso o enfermedades del manejo, como puede ser, por ejemplo, el timpanismo, como puede ser el estrés calórico, distintas enfermedades que por algún motivo afectan al rodeo. La mayoría de las veces son responsabilidad del productor, que no toma las medidas adecuadas previas. Y eso es básicamente lo que el productor debería orientarse en prevenir, en diagramar, en gestionar y en tomar datos, tomar números, porcentajes para ver cómo funciona. Yo me anoté una serie de puntos que me gustaría tocar muy brevemente para no hacerlo largo. Después del gasto oculto, que quiero transmitir el concepto de inversión en lugar de gasto que debe pensar el productor, digamos. Ujú. Para el productor, cuando el plan sanitario está bien diagramado, estratégicamente establecido de acuerdo al campo, eso es una verdadera inversión, porque de caso contrario va a tener un gasto porque el resultado no va a ser el adecuado. Ese concepto creo que es muy importante y debe tener un asesor veterinario que conozca la zona y que adecue para cada categoría del tambo, a vacas adultas y vacas y rodeo joven, un plan sanitario determinado. En segundo lugar, no quería dejar de pasar el tema que es muy importante por la época del año, el estrés calórico. El estrés calórico actualmente está afectando a la sanidad y la reproducción, además de otros aspectos. Pero básicamente el motivo es que la vaca disminuye el consumo de alimentos por el tema del estrés calórico, que sufre en muchos meses, a partir de ahora, probablemente hasta febrero o marzo,
porque la vaca lechera, como ustedes saben, es una vaca muy sensible a las altas temperaturas y a la humedad relativa. Entonces hay que tomar las medidas de prevención en cuanto a infraestructura, en cuanto a dietas frías, en cuanto a corrales de espera con sombra, en cuanto a capitas y protección a los terneros. Todo tiene que ver con la prevención que la vaca, tanto sea en producción, tanto sea seca o la categoría joven, no sufre estrés calórico. Creo que es una recomendación muy importante para todo productor lechero. Son en general inversiones de entrada un poco costosas, porque son estructurales, pero después le queda para el resto. Acá estamos viendo algunas fotos en cuanto a la importancia que tiene el efecto. Se está hablando de un 20 a un 30% menos de producción en la vaca lechera cuando no se toman las medidas adecuadas respecto a la previsión del estrés calórico. Y también reproductivamente afecta a la tasa de concepción porque no manifiesta correctamente el celo, la vaca no concibe correctamente, hay abortos, hay mortalidad embrionaria, toda consecuencia de un estrés calórico que debe prevenirse. También quería hablar de un tema que hoy día es importante, como es el bienestar animal. Hay que tener en cuenta que el bienestar animal o el confort de los animales tiene incidencia directa en la producción y en la sanidad. El animal que está mal en cuanto a confort y mal en cuanto a bienestar animal está inmunodeprimido y sufre a veces el acoso de alguna enfermedad de distinto tipo que predispone, por ejemplo, a la IBR, un virus bastante conocido, el de la diarrea viral bovina. Son virales que afectan la parte reproductiva, pero que el estrés calórico son factores predisponentes. Entonces hay que tener mucho cuidado, además de una vacunación estratégica. También el tema del medio ambiente y los efluentes en cuanto a la contaminación ambiental es un tema importante que se viene, que está todo el mundo, digamos, trabajando, tratando de prevenir los efectos que puede generar ese inconveniente. Y después, básicamente, el plan vacunal. Hoy día estamos con el iniciando la vacunación aftosa en todo el país, depende de la zona. Y específicamente en nuestra zona, en Buenos Aires y en otras zonas, es recomendable la vacunación contra el carbúnculo bacteridiano, que se vacuna en los meses de septiembre, octubre, que son en los tambos, es una vacuna muy barata y muy recomendable, que muchas veces algunos tamberos la dejan de lado, pero es muy recomendable porque el carbúnculo existe, lamentablemente todavía, hay una prevalencia de considerar en ciertas zonas. Entonces actualmente en este momento, en estos meses de septiembre y octubre, es bueno recomendar esa vacunación. En cuanto a la vacunación, quería, si vos me permitís, y no quiero extenderme demasiado, hacer la consideración respecto a la estrategia vacunal que debe aplicar el productor, asesorado por el veterinario. Las vacunas deben tener una cadena de frío respetable, deben ser provistas por laboratorios serios. Digamos, el día de vacunación, que muchas veces se lo toma alegremente y se come un asado y se deja para... Hay que tener mucho cuidado, las vacas deben estar tranquilas, deben estar con sombra, deben estar previamente en la manga esperando el momento de la vacuna. Las jeringas hay que cambiarlas, digamos, todo esto el colega, el profesional veterinario que administra y coordina la vacunación lo tiene claro, pero hay ejemplos muy precisos de situaciones, por ejemplo, me permito dar el ejemplo de una vacuna muy frecuente, muy común, que es la rotacoli, que es la vacuna que previene la diarrea neonatal en los terneros y que se aplica en la vaca lechera en el preparto. A veces se aplica una dosis, a veces se aplican 2 dosis, y es muy eficaz para prevenir la diarrea neonatal, que afecta vía inmunidad pasiva la transmisión y previene en el ternero para evitar este tipo de problemas, que es bastante delicado en algunas guacheras. Y suele ocurrir que no se aplica la vacuna en el momento adecuado, o se aplica lejos del parto, se aplica muy cerca del parto, entonces, por ejemplo, la recomendación es no aplicarla antes de 5 semanas preparto para darle tiempo suficiente al sistema inmunitario. Digamos que son estrategias que es muy recomendable aplicarlas y considerarlas en cada uno de los establecimientos, ¿no? Acá me están
Brillante exposición la tuya, Claudio, brillante. La verdad que ni siquiera necesitamos hacerte una pregunta en esta exposición, se nota que sos profesor. Nos has brindado de manera sintética un panorama, sobre todo fundamental, previendo lo que se viene desde el almanaque para cualquier ciclo productivo, en este caso el tambo, el medio ambiente, el estrés calórico, el bienestar animal asociado al estrés calórico, y el cronograma de vacunación donde el veterinario juega un rol fundamental, porque a veces uno vacuna y no tiene en cuenta los cuidados que hay que tener justamente en el día de vacunación, sobre todo con la cadena de frío y demás. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho la participación. ¿Me permitís hacer un comentario muy breve final a modo de despedida? Por supuesto. Brucelosis y tuberculosis. Que por favor los productores se mantengan latentes en las tareas, que ambas enfermedades son importantes en el tambo. Recordar que ambas enfermedades son zoonosis, se transmiten al hombre. Recordar la pasteurización, la importancia que tiene especialmente en productores chicos, que muchos de ellos artesanalmente pasteurizan. La pasteurización es muy delicada, no es cuestión de calentar la leche o hervirla, sino que requiere tiempo, requiere saneamiento de los utensilios que se usan, requiere temperatura, digamos, requiere alguna situación que no es solamente calentar la leche, que a veces se ve en los tambos. Entonces, los productores tienen claro la importancia que tienen los planes de control y erradicación de ambas enfermedades. Por eso me permití robarte un minuto más para recomendar y solicitar a los productores que tengan en cuenta esto y que sigan adelante con la prevención, que la prevención es la mejor inversión en cuanto a la salud de las vacas, porque la leche sana se obtiene de vacas sanas.